Buenas tardes, Magister Robert. Voy a responder algunas cuestionantes sobre las directrices y clasificador presupuestario. Mi nombre es Benjamín Tintaya Santalla. Como primera pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de las entidades públicas? Uno es elaborar un POA y el presupuesto en función a sus acciones y alcances de la acción de corto plazo en función y articulación del Plan General de Desarrollo Económico. Estimar la recaudación efectiva y programar los gastos, mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, presentar un plan estratégico institucional, presupuesto plurianual, plan operativo anual, POA, y presupuesto institucional al órgano rector correspondiente. Como pregunta 2, ¿qué instrumentos deben utilizar las entidades públicas para la formulación del POA? A. Directrices de formulación presupuestaria. B. Clasificadores presupuestarios. C. Formulación de registros establecidos en las directrices del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. D. Instrumentos de subsistemas de planificación e instrumentos de programación, financiamiento e inversión pública del subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, SIPG, del Ministerio de Planificación del Desarrollo. F. Calendario de formulación presupuestario. G. Normas vigentes. La tercera cuestionante es, ¿cuál es el calendario para la formulación presupuestaria? El calendario de formulación presupuestaria es elaborado a partir del mes de abril, con el inicio del proceso de formulación presupuestario. Todas las entidades deben actualizar su presupuesto plurianual y empiezan en la elaboración de sus POAs, dando paso al mes de julio los techos presupuestarios, límites de gastos remitidos a las entidades públicas por el MEF. El mes de septiembre es la presentación de documentación. Las entidades públicas presentarán sus POAs y proyectos de presupuestos institucionales, y en mes de octubre es la remisión de proyectos de ley del presupuesto general del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión y aprobación en la Cámara de Senadores y Diputados. Pregunta 4. ¿Cuánto tiempo contempla el periodo presupuesto anual? El periodo presupuestal, una vez aprobado la ley, se puede realizar el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Pregunta 5. ¿De qué forma formularán las entidades su presupuesto plurianual de gasto? Cada acción de mediano plazo debe estar articulado a uno o varios programas presupuestarios que responden a productos terminales. El presupuesto plurianual de gastos debe corresponder a los recursos estimados. Las entidades del sector público definirán su estructura programática de gastos de acuerdo a las categorías programáticas por nivel institucional. La formulación del presupuesto plurianual institucional del gastos se registrarán en los módulos de presupuesto plurianual de los sistemas oficiales de gestión pública. El registro de la formulación de gastos plurianuales se realizará de acuerdo a gastos corriente plurianual, funcionamiento y operación, inversión pública plurianual con financiamiento asegurado y registrado en el SISINWeb. Debidamente, las entidades públicas incorporarán los proyectos de inversión en el SISINWeb.
Las entidades del sector público definirán su estructura programática institucional considerando lo siguiente: programas de gestión administrativa, programas específicos para la producción de bienes y prestaciones de servicio, programas destinados al pago de deudas, previsiones financieras, transferencias y otras asignaciones. Sexta cuestionante es: ¿qué es el presupuesto plurianual de inversión pública? La inversión plurianual identifica los proyectos y programas de inversión pública con programación financiera asegurada. Los proyectos de inversión de continuidad y estratégicos se identifican las fases de preinversión e inversión, indicando el monto a desembolsar y la fuente de financiamiento. Nuestra cuestionante 7 es: ¿a qué se denomina plan operativo anual? El plan es un instrumento, el POA es un instrumento de gestión que identifican las acciones y metas de corto plazo, como también asignar los recursos, programar el cronograma de ejecución e identificar los responsables e indicadores. ¿Qué se debe considerar para la formulación del POA? Debemos considerar las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos, contar con un plan estratégico institucional PI, que estas deben ser articuladas a las acciones de mediano plazo y también a las acciones de corto plazo. ¿Cómo se debe sustentar las proyecciones en la estimación de los recursos? En primer parágrafo de este documento: para la estimación del presupuesto específico plurianual por concepto de venta de bienes y servicios, tasa, patentes, tarifa y otros en el marco de la normativa vigente. Parágrafo 2. La estimación de ingresos plurianuales son el Tesoro General de la Nación, TGN, por concepto de ingresos tributarios, impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, impuestos especiales a los hidrocarburos y sus derivados, IEHD, regalías establecidas por ley, serán efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en coordinación con las instancias correspondientes. Parágrafo 3. Sujetarse a los techos presupuestarios plurianuales determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Parágrafo 4. Los recursos plurianuales estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas son de carácter indicativo. Parágrafo 5. Los recursos por donación y crédito en efectivo o en especie. Cuestionante 9. ¿Cuál es el orden de priorización de inversión pública? Tenemos proyectos y programas de continuidad, proyectos y programas de inversión con financiamiento asegurado y su respectiva contraparte, proyectos y programas de inversión nuevos, estratégicos e impacto para el desarrollo nacional, regional y o territorial. Otros proyectos y programas de inversión nuevos, compatibles con sus planes de desarrollo. Cuestionante 10. ¿Y cómo y dónde debe presentar el presupuesto plurianual del sector público? Parágrafo 1. Las entidades públicas deberán registrarse en el Sistema de Gestión Pública, SIGEP. Parágrafo 2. Disposición que apruebe el presupuesto plurianual ajustado, POA, y el presupuesto institucional anual. Esta certificación original o fotocopia legalizada debe ser emitida por la MAE o las instancias deliberativo o resolutivo. Parágrafo 3. Se deberá presentar la documentación, diagnóstico responsable, presupuestos y otros. Parágrafo 5. Los órganos rectores efectuarán las siguientes acciones, como por ejemplo ajustes de proyectos, garantía de recursos, registro de partidas, otros. Parágrafo 6. Órgano rector efectuará los ajustes correspondientes en los presupuestos institucionales cuando estos
presenten déficit por encima de las metas fiscales. ¿Cuál es el ciclo del proceso de planificación estatal? Pero primero tenemos la formulación de planes, gestión de financiamiento, implementación integral, seguimiento, evaluación y ajuste de los planes. La cuestionante 12 es: ¿cuáles son los tipos de planes que existen dentro de la planificación estatal? En la pirámide de nuestros planes se encuentra el Plan General de Desarrollo Económico Social, la Agenda Patriótica 2025. Luego tenemos al PEDES, que es el instrumento que permite la aplicación de la Agenda Patriótica. Este tiene una duración de 5 años. Luego, en los planes sectoriales del PCDI, Plan Sectorial de Desarrollo Integral, es el instrumento de planificación del sector para la gestión de mediano plazo de cada uno de los sectores, ministerios, cabeza de sector. También tenemos los planes estratégicos ministeriales, los PEM, que son los planes estratégicos ministeriales para la formulación que formulan los ministerios con gestión transversal. También tenemos los planes multisectoriales de desarrollo integral, los PMDI. Son planes multisectoriales aprobados con norma específica en el marco de la política multisectorial. Luego vienen los planes territoriales, el PTDI, planes territorios de desarrollo integral. Estos planes corresponden a autonomías departamentales, regionales, municipales, indígenas originarios. Son instrumentos de planificación territorial. Luego vienen los planes de gestión territorial comunitario, indígena originario campesino, los PGTC. Esto es un instrumento de un modelo autonómico tomando en cuenta las propias visiones ancestrales, culturales, políticas y económicas de la nación y pueblos que la componen. Luego vienen los planes estratégicos de desarrollo integral, las EDIs, que es un instrumento de planificación de mediano plazo articulado al PTDI, al PCDI y al PEDES. Luego vienen los planes institucionales, los planes estratégicos institucionales, los PI, que son una herramienta que permiten a cada institución establecer en el marco de sus competencias y atribuciones la contribución directa a la agenda patriótica. Luego vienen los planes de desarrollo universitario, los PDU, que son instrumentos central de gestión de la educación superior, que profundiza progresivamente las actividades de planificación estratégica. Seguidamente tenemos los planes operativos anuales. Estos son planes de programación de acciones a corto plazo en cada entidad pública, señalada en el artículo 4 de la Ley 777. Los planes empresariales es la planificación empresarial pública se constituye en la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en la empresa. En la pregunta 13, ¿cuáles son los objetivos que persiguen el presupuesto plurianual? Como primer punto tenemos integrar la planificación estratégica entre todos los niveles administrativos del Estado para el logro de resultados previstos en el mediano plazo, extender el horizonte presupuestario más allá del ejercicio anual
evitar el crecimiento explosivo de gastos recurrentes en el mediano plazo, incentivar la disciplina presupuestaria para mejorar la gestión de resultados en la programación de acciones de mediano plazo, prever la incidencia de ejercicios futuros de gastos de nuevas políticas y programas para garantizar la asignación de recursos, reducir la incertidumbre en la asignación de recursos para la programación objetiva de gastos de mediano plazo, implementar un sistema de seguimiento y evaluación de resultados de programas y proyectos planteados por la entidad del sector público, como también garantizar la sostenibilidad financiera. En la cuestionante 14, ¿qué importancia del presupuesto plurianual? Parágrafo 1. En lo relativo a la disciplina fiscal, identifica de forma oportuna la limitación de recursos de mediano plazo a la que se enfrentará cada uno de los sectores de gobierno. En lo relativo a la asignación estratégica de recursos, articular las políticas institucionales del sector y sectoriales reflejadas en los PIs con la asignación de gastos. En lo relativo a la eficiencia y efectividad de gasto, ofrece mayor predictibilidad a las autoridades en toma de decisiones y proveer información oportuna sobre la disposición de recursos de mediano plazo. En la cuestionante 15, explique la articulación, planificación de mediano plazo con los programas y presupuestos. Las acciones de mediano plazo tienen un código PI con una denominación. Estas deben ser articuladas al PEDES mediante su pilar meta y resultado. Las acciones de mediano plazo producen producto con su correspondiente código y denominación. Este producto debe contener un indicador, descripción, unidad de medida, fórmula, línea base. El indicador debe establecer a dónde se quiere alcanzar en la meta de mediano plazo. La acción de mediano plazo del PI es en forma genérica y las acciones de corto plazo son más objetivas, con denominación del PI, que también tienen su programación presupuestaria para la generación de un producto. Muchas gracias, Magíster Robert. Gracias. Hasta luego.